Hemos hablado de momento, vamos a revisar el concepto de momento. Si tenemos un determinado punto de apoyo y sobre él ponemos un tablón como un sub y baja, sin ver la otra parte del compañero en unos juegos de plaza, y ponemos 50 libras de peso en algún lugar de ese tablón que pivotea en un punto de apoyo, eso va a generar una fuerza representada por el peso de esas 50 libras, pero multiplicada por la distancia que hay desde ese peso al punto de apoyo, en este caso 100 pulgadas. Por lo tanto, el momento correspondiente a esta situación es de 5.000 porque se produce un momento positivo, porque recordemos que los momentos en el sentido de las agujas del reloj son positivos, y que es equivalente a la multiplicación del peso por la distancia. Por lo tanto, esta situación genera un momento o representa un momento de 5.000 libras pulgadas. Recordemos, como expresamos recién, que todos los momentos en el sentido de las agujas de reloj son positivos por convención y negativos al contrario, los momentos en el sentido contrario a las agujas de un reloj. Si dejamos congelado esto, como lo acabamos de ver, peso por distancia, un momento de su multiplicación, pero del otro lado ponemos 100 libras a 25 pulgadas, va a representar un momento de 2.500 libras, pulgadas libras. Pero si ponemos además 50 libras, pero a 50 pulgadas de distancia desde este punto donde se pivotea, va a representar otras 2.500 y eso va a estar en equilibrio porque desde este punto de apoyo para la izquierda, esta suma de momentos fue negativa. Se compensa exactamente la suma de estos 2.500 más 2.500, 5.000 y esto está absolutamente balanceado. Imaginando ahora el sub y baja completo del parque que imaginábamos. Teniendo presente este concepto general, genérico sobre lo que es el momento, si ahora se tratara esto de un aeroplano, esta línea imaginaria desde la cual se miden las distancias sobre las cuales está aplicado un determinado peso, esa línea imaginaria en aviación y en peso y balanceo se llama datum cuando todo esto se trata de un aeroplano. Esa es la mejor definición del datum. Es la línea imaginaria desde la cual se miden de determinada distancia a donde está aplicado cierto peso, que puede ser el peso del motor, el peso de una batería de emergencia que llevamos en el compartimento de equipaje, lo que fuera. En el caso de el 172, el fabricante, por convención, ha decidido ubicar la línea de referencia del datum en la parte inferior de lo que se llama parayama, que es una placa que aísla significativamente la sección del motor de la cabina. Sobre esa línea imaginaria está ubicada el datum. Hacia atrás, los momentos son positivos y hacia adelante del datum, todo peso que haya multiplicado por cualquier distancia delante del datum va a ser negativo. La suma algebraica de todo eso nos va a dar el momento total. Ya vamos a ver cómo lo anticipamos, que una vez que tengamos el momento total, que es el peso de cada cosa sumado por la distancia al datum y sumado con todos los demás, representa el momento total. Una vez que tengamos el momento total, lo dividimos por el peso total y eso nos va a dar el brazo de palanca, el brazo a donde está ubicado el centro de gravedad respecto al dato. A su vez, como dijimos, este aeroplano para
operarse bajo categoría normal, tiene un centro de gravedad delantero máximo, límite delantero de 41 pulgadas, siempre positivo, o sea, detrás del datum, y un máximo centro de gravedad límite trasero de 47,3. Entre 41 pulgadas del datum y 47,3, esta zonita es donde va a tener que estar ubicado el centro de gravedad. Recordemos que la línea que une el eje longitudinal del aeroplano pasando por donde genera el empuje, el núcleo de la hélice en este caso, se llama línea de empuje y depende, como en algún momento anticipamos, que si el centro de gravedad está debajo de esa línea de empuje, si yo le doy motor, la nariz va a bajar. Si reduzco la potencia como en un flare, la nariz va a subir si la línea de empuje está por encima del centro de gravedad. Aeroplanos que el centro de gravedad está sobre la línea de empuje, entonces los cambios de potencia y de empuje no afectan, y hay aeroplanos cuyo centro de gravedad está por encima de la línea de empuje. En definitiva, respecto a peso y balanceo, el centro de gravedad está en un brazo, en un arm, representado por el momento total dividido el peso total, nos da la distancia al datum. Esa distancia al datum tiene que estar en pulgadas dentro de estos límites. Fíjense que los límites están establecidos en esta zona sombreada y la posición del centro de gravedad cae dentro de esos límites. Y recordemos que el centro de gravedad es el punto donde está aplicada la resultante total del peso total del aeroplano. Tanto el aeroplano en sí como todos los componentes y la carga que el aeroplano lleve. En el caso de el 172, como bien dijimos, en la parte inferior del parallama, que es este, está ubicada la Fuselage Station 0, que es el datum. Reference datum es la parte inferior del parallama. Desde el datum para adelante, todos los brazos de palanca o arm van a ser negativos, como vimos, y la Fuselage Station 0 o datum para atrás van a ser positivos. Acá está consignándonos que la longitud de la cuerda aerodinámica media es de tantas pulgadas y aquí abajo está representado con un cero el datum y en pulgadas, Fuselage Station en pulgadas, 50, 100, 150 detrás del datum, para tener una referencia gráfica. Pero en realidad, para el cálculo de el peso y balanceo, se debe usar una metodología que vamos a ver ahora. Recordando siempre que jamás se puede despachar un aeroplano. Fíjense que acá el centro de gravedad está dentro de los límites de 41 pulgadas del datum y 47. Fíjense lo estrecho que es el margen entre el máximo límite delantero y trasero del centro de gravedad. Si ignoramos esto, tiene consecuencias que las vamos a ver más adelante, tanto si cargamos el avión con el centro de gravedad muy delantero como muy trasero. En ambos casos tiene consecuencias negativas que hay que evitar, por eso está prohibido despachar un aeroplano por fuera de estos límites máximos y aún así tiene peores consecuencias probables la carga con un avión con el centro de gravedad muy trasero. Para la posición de cada uno de los pasajeros y de las áreas de carga de equipaje, en este caso del 172, el fabricante nos proporciona, como los asientos delanteros de este aeroplano se pueden correr,
para las personas que tienen piernas más largas o más cortas, se toma que el asiento de los pasajeros y el piloto, del pasajero delantero, perdón, y el piloto va a estar entre 34 y 46 pulgadas del datum a un promedio de 37. Es un promedio que la experiencia demuestra eso. En cambio, el asiento de los pasajeros traseros es fijo, no se mueve hacia adelante y hacia atrás y está en la estación de fuselaje de 73, que quiere decir 73 pulgadas al datum. Lo mismo pasa depende en qué sección del compartimiento de carga yo voy a poner el equipaje o la carga que voy a poner, se toma entre 82 y 108 pulgadas el compartimento A y entre esas 108 y 142 el B y de promedio se asume 95 y 123. Y esas son vistas ahora en perfil respecto al datum o la Fuselage Station 0, las posiciones de cuánto puedo jugar yo con el peso y balanceo la cantidad de masa o el peso que ponga en cada lado. Hay datos mínimos que vamos a necesitar, como expresamos, por ejemplo, el concepto de peso básico vacío o peso estándar empty weight, peso vacío, que es el peso del aeroplano pesado sobre ruedas o estimado, incluyendo los fluidos que no son drenables, pero tampoco utilizables, como el combustible y hidráulico y aceite del motor. Y tengamos presente que para los efectos del cálculo de peso y balanceo, el, si se considera que el peso drenable, pero no utilizable, por ejemplo, del combustible, se considera de 6 pulgadas, perdón, libras, 6 libras por galón, y el aeroplano tiene 3 galones, ahí vamos a considerar 18 libras de peso. Por lo tanto, el fabricante nos proporciona que para estas condiciones yo voy a tener un momento para todo esto de el peso básico vacío de un total de peso de 1.642 libras y un momento total de 62,60. Y un centro de gravedad en esas condiciones, sin ponerle combustible ni ninguna carga paga, va a estar el centro de gravedad en 38,12. En base a eso, completamos una planilla en donde están todos estos datos de peso máximo y el momento máximo. Recordemos que cuando tengamos el momento total, que es la suma de todos los momentos, y el peso total del aeroplano, que es la suma de todo el peso vacío y la carga que tenga, voy a dividir el momento total dividido el peso total y me va a dar la distancia al centro de gravedad, o sea, la ubicación, la localización, en qué fuselage station va a estar el centro de gravedad, que es lo que nos interesa para ver si cae dentro de el delantero 41 y 47,3 el límite trasero. Entonces, tenemos el combustible, pasajero delantero y piloto, los pasajeros de atrás, 56 libras de peso en el compartimiento de carga A, nada en el B, y tenemos, por lo tanto, un peso de 2.558 en la rampa y un consumo de, lo que se lo restamos, de 8 libras durante el rodaje y el calentamiento de motores, etcétera. Por lo tanto, le restamos y estamos dentro del peso máximo de rampa estructural y del peso máximo estructural también de 2.550 libras. Sumamos todos los momentos, esto está hecho con un aeroplano imaginario
Y esta planilla lo que permite, por eso dice la otra columna, Your Plane, es que en tu aeroplano o en un aeroplano en particular se completen los datos reales para hacer el mismo cálculo, pero ya se facilita con un ejemplo. Vamos a asumir que el caso real coincide con estos datos para simplificar y optimizar el uso del tiempo. Por lo tanto, hacemos 112,8, que es momento, lo tenemos que multiplicar por 1000. 112.800 dividido el peso total 2.550 y nos da la ubicación en pulgadas al datum del centro de gravedad, que está a 44,24. 44,24 pulgadas de distancia al datum está el centro de gravedad. ¿Cómo sabemos? Si recordamos que el máximo delantero es 41 y el máximo trasero es 47,3, ya sabemos que estamos en condiciones de despachar el avión. Pero no todos tienen presente cuál es el límite delantero y trasero respectivamente del centro de gravedad de su aeroplano, mucho menos si cambia de aeroplano a cada rato. Entonces va al manual del avión y hay dos gráficos que ayudan a determinar si el centro de gravedad que hemos acabado de calcular está dentro de los límites aceptables. Uno es expresado en términos de momentos. Tengo un momento de 112,800, momento abajo, expresado por 1000, y 2.550 el peso en las ordenadas, donde se intercepta el peso de despegue, 2.550, y el momento por 1000, 112.800, donde se intercepta es la posición del centro de gravedad que nos dio recién expresado en pulgadas. También lo podemos tener en momentos. Y si usamos el gráfico que está expresado en pulgadas, también tenemos en las ordenadas el peso, 2.550, y en las abscisas las distancias al datum expresadas en pulgadas con referencia al Fuel Station 0 o datum. Por lo tanto, con 2.550 de peso y 44,24 que encontré que es mi distancia al datum, el centro de gravedad está ubicado en esa posición. Todo lo que sea estar dentro de este envelope que se llama es eh, adecuado despachar el aeroplano dentro de ello. Fíjense que este mismo avión operado en categoría utilitaria, cuánto restringe aún más de entre 35 y 40,5 pulgadas en vez de 47, y limita el peso a 2.200 libras para operar nada más que dentro del área sombreada como categoría utilitaria. Lo mismo mostrado en términos de momentos. Y aprovechamos para remarcar acá que dependiendo del peso, el límite máximo delantero del centro de gravedad cambia, pero el límite máximo trasero es inalterable. 47,3 creo que era, y no se mueve de ahí. 47,3. Por lo tanto, el centro de gravedad tiene que estar en un rango entre 41 pulgadas y 47,3 desde el datum que es el parallama. Y ustedes recordarán que por diseño, aerodinámicamente, el aeroplano está diseñado de tal manera que cuando está cargado con un centro de gravedad dentro de estos límites aceptables, el centro de presión del ala, la resultante de todas las fuerzas ejercidas en el ala, está detrás del centro de gravedad o el centro de gravedad delante del centro de presión, por diseño. Esto con el propósito de generar un momento de nariz abajo, un momento negativo para minimizar las posibilidades de una entrada involuntaria en pérdida. Y para compensar este movimiento negativo, se
eh, establece el plano horizontal, el estabilizador horizontal y el elevador como una fuerza variable de nariz arriba que depende de la velocidad y el chorro de la hélice, la efectividad de esa fuerza. La suma de estas dos fuerzas hacia el sentido de la gravedad dan, tienen que compensarse para vuelo recto y nivelado con la sustentación. Por lo tanto, cuanto mayor sea esta fuerza, yo estoy aumentándole peso al aeroplano porque estoy generando una fuerza en en el mismo sentido del peso, en el sentido de la gravedad, que lo voy a tener que compensar con mayor sustentación. Eso quiere decir que la sustentación debe igualar la suma de la fuerza del peso más la sustentación negativa del estabilizador horizontal más elevador, si queremos conservar el vuelo recto y nivelado, no acelerado y en aire estable. Esta es la condición por diseño. Ahora, ¿qué pasa en esta condición? Es que el centro de gravedad está ubicado dentro del rango normal, entre 41 pulgadas y 47,3. ¿Cuál es la consecuencia de un centro de gravedad muy trasero, muy detrás? Al poner un centro de gravedad detrás y superar la ubicación del centro de presión, ya ahora el momento que se genera es un momento positivo, de nariz arriba. Por lo tanto, ese momento de nariz arriba yo lo tengo que compensar con el elevador, el conjunto de elevador, compensador, trim, etcétera, y es altamente probable que si el centro de gravedad está muy trasero, como en este caso, esta fuerza, que por diseño tiene una fuerza máxima que se puede realizar de sustentación negativa para bajarle la nariz, sea insuficiente para bajar esa nariz, lo cual hace muy difícil, en algunos casos absolutamente imposible, recuperar de una pérdida porque no tengo control, no tengo comando para bajarle la nariz, y mucho menos para recuperar de una eventual barrena o spin. La fuerza en la cola disminuye el peso porque es una fuerza en el sentido de la sustentación. Por lo tanto, voy a necesitar menos sustentación. Menor ángulo de ataque, menor sustentación, menor resistencia inducida y menor consumo de combustible, menor velocidad de pérdida o stall, menor estabilidad longitudinal en toda condición de vuelo, mayor velocidad de crucero, probable incapacidad para recuperar de una pérdida o stall, incapacidad para recuperar de una barrera o spin. Todas estas anteriores son una enorme tentación para que uno, a propósito, cargue, sobre todo en una competencia en planeadores, por ejemplo, cargue a propósito el aeroplano con el centro de gravedad lo más trasero posible para aprovechar estas que son supuestamente cuestiones beneficiosas, excepto una menor estabilidad longitudinal en toda velocidad y condición de vuelo y la incapacidad para recuperar de una pérdida y la imposibilidad de recuperar de un spin. Por lo tanto, ese es el gran peligro de una posición del centro de gravedad demasiado trasero. Otra de las consecuencias de un centro de gravedad muy atrás es que si el centro de gravedad está ubicado donde corresponde dentro de los límites delantero y trasero, la distancia la distancia al rudder o al timón de dirección es esta marcada en verde. Por lo tanto, la fuerza que haga el timón de dirección para guiñar va a ser multiplicada por esta distancia. Si yo el centro de gravedad lo tengo atrás, esta fuerza va a ser multiplicada por una distancia menor. El resultado va a ser que acá, en un centro de gravedad despachado correctamente, el momento va a ser el adecuado para que por diseño la fuerza del rudder sea siempre suficiente. En cambio, si yo mandando el centro de gravedad para atrás, que ahora el aeroplano
su eje Z, el eje direccional, va a estar mucho más trasero, que va a ser sobre el cual va a pivotear, a guiñar el avión, la distancia a el timón de dirección, al radar, va a ser menor, el momento va a ser menor y posiblemente tenga insuficiente fuerza en el radar para poder guiñar el avión y maniobrar adecuadamente. Si yo cargo el aeroplano con un centro de gravedad muy delantero, contrariamente al caso opuesto al de recién, eso va a generar un momento negativo, un momento, una tendencia de nariz abajo. Una tendencia muy grande de nariz abajo me va a requerir una gran fuerza en el timón, en el estabilizador horizontal y elevador, una gran fuerza para producir ese momento de nariz abajo que puede resultar insuficiente si el centro de gravedad está muy delantero. En cuyo caso, la fuerza de la cola está incrementando el peso. Yo le estoy mandando, prácticamente duplicando el peso, por lo tanto, para volar recto y nivelado voy a necesitar aumentar la sustentación. Para eso necesito mayor ángulo de ataque. Para lograr mayor sustentación, cuando tengo mayor ángulo de ataque, tengo mayor resistencia inducida, mayor consumo de combustible, mayor velocidad de pérdida porque aumenté el peso, mayor estabilidad longitudinal, pero menor velocidad de crucero y probable incapacidad, por ejemplo, para realizar el flare, para levantar la nariz porque no me tenga ya suficiente fuerza de nariz arriba en el aeroplano. Estas son las razones aerodinámicas por las cuales el centro de gravedad tiene que estar dentro de los límites establecidos y por eso es una limitación del límite máximo delantero y trasero y hay que respetarlo como cualquier limitación. Y también lateralmente una carga asimétrica de un tanque de combustible de un lado vacío y del otro lleno, eso va a generar una fuerza hacia abajo del lado que tiene más peso y por lo tanto un momento de rolido que el aeroplano, el piloto va a tener que compensar y al compensarlo va a generar resistencia parásita y inducida también porque aumenta el ángulo de ataque relativo cuando baja un alerón.